Hola Loren, buenas Buenas tardes. tardes, Loles. Vamos a tener una conversación sobre el tema de la programación, del miedo, la culpa y la vergüenza, que son las que me estaban viniendo desde hace un rato, ¿no? Esa programación que nos impusieron y me venía mucho el cómo hacer llegar, ¿no? a la gente a que integren que es una programación, que es algo que no, que por defecto no está en ellos. Es algo programado, es algo que nos han inculcado. ¿Con qué finalidad? Pues obviamente con la finalidad del sometimiento, de controlar a las masas, de guiarnos por donde ellos quieren, de que jamás encontráramos nuestra luz, de que dependamos del sistema sí o sí, de que nos polarizásemos y que poco a poco fuésemos destruyéndonos a nosotros mismos como humanidad. O sea, es que yo creo que la finalidad de todo esa programación es esa, ¿no? No me gusta hablar ya de partes, ni de la parte tal, la parte sombra, la parte luz, pero es que realmente sé que es una creación nuestra también, ¿no? Todos somos creadores y todos hemos ido creando eso de alguna forma, pero lo hemos creado y y no lo hemos creído, no lo hemos creído. Entonces hay que salir de ahí. Siento que la gente debe de entender, las personas deben de entender que es algo que está programado y que no viene por defecto en nosotros, que nacimos siendo luz y que somos luz. El sometimiento ya está, ¿sabes? Me siento culpable, pues me someto, ¿no? Siento miedo, pues como siento miedo, no confío en nadie ni en nada, porque todo me da miedo. Como me da vergüenza, pues no me muestro tal cual soy. Me pongo esta máscara cuando soy pequeña, esta otra cuando soy adolescente y no sé cuántas más cuando soy adulto, ¿no? Entonces vamos funcionando así por programación, por programación, por programación. Y te voy a hacer una pregunta que yo me he hecho durante toda mi vida y creo que es la primera vez que lo voy a comentar en pantalla, pero creo que es momento. Y yo me he sentido culpable por haber nacido muchísimos años de mi vida. O sea, había en mí algo que me decía, ¿para qué has nacido? ¿Por qué has nacido? Y eso me hizo sentir muy culpable. ¿De dónde viene eso, Lore? Vamos a ver, la desvalorización utiliza todas las vertientes posibles. Indudablemente hay pensamientos y hay, em, digamos, una baja frecuencia que nos lleva a pensar de esa forma y todo es desvalorización hacia nosotros mismos. Pero esto es un sistema de, digamos, de control o manipulación. Em, Cuando, como tú bien decías, cuando tienes miedo, pues vas a hacer caso porque si no, con ese miedo te puede pasar algo y si te pasa algo puedes morirte o puede venirte algo peor. En el caso de la desvalorización, cuando la persona no se siente útil, el otro puede decirle que no sirve o que solo sirve para una cosa concreta. Entonces, el problema es que todo esto está dentro de la educación, la educación que recibieron nuestros educadores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros mayores, ¿vale? Y de alguna forma esos valores, esos fallos, nos los fueron transmitiendo. Entonces, en algún momento, aunque seas pequeña, si te planteas el por qué he elegido nacer, por qué estoy aquí, bueno, son preguntas que el ser humano se harán de forma trascendental, ¿no? ¿Cuál es mi función aquí? ¿Cuál es mi papel? ¿Por qué he elegido un mundo como este? ¿Por qué estoy aquí? Hay personas que no se plantean estas preguntas en toda su vida o se dan cuenta exclusivamente cuando se van. Pero hay personas que vienen y cuando son pequeños ya se lo plantean. Esto es algún tipo de señal, son señales de que traían otra conciencia. Y se dan cuenta de que a lo mejor no encajan, que este mundo es distinto, que hay muchas cosas que no les gustan o que
Simple y llanamente parece que el mundo va contra ti. Cuando la persona o el ser tiene esa sensación del mundo va contra ti, o este mundo es bueno o es malo, o es así o es así, pues empieza a plantificarse todo esto. ¿De dónde viene? Bueno, si fuera un pensamiento que te hace sentir mal, según el libro de los espíritus, nos enfocan a que todo pensamiento negativo viene inspirado por un alma en pena. Lo que no especifica es si el alma en pena puede ser tú mismo, si tú tienes una pena que no has puesto en su sitio. Por lo Que tanto, viniera de vidas pasadas, puede ser de alguna vida pasada lo arrastrada. que sea, si tú tienes una pena que no has puesto en su sitio, la tienes que poner en su sitio, porque entonces el alma en pena que te inspira mal eres tú mismo. Ahora bien, si tú no tienes motivo para tener esos pensamientos que son negativos o desvalorizantes hacia ti mismo, y no deberías estar haciéndote eso, pero lo sientes así, bueno, pues está claro que puede ser una conexión a nivel de alma y un alma te está transmitiendo esa inspiración y tú sientes esos pensamientos o ideas como si fueran tuyas. Normalmente Claro, pero la persona se pone a tiro de un alma de estas cuando en algún momento ha bajado su frecuencia o su vibración. Y como es la Tierra, como es la vida del ser humano, básicamente está en baja frecuencia la mayoría del tiempo. Pero cuando eres niño, porque yo recuerdo que me pasaba de niña, si alguien nos escucha y resuena, o sea, era en la infancia y en la adolescencia, o sea, Cuando es el es un punto niño en la principal. infancia que se planteó esto, o ha escuchado las conversaciones en sus adultos y entonces se aplica eso que ha escuchado, o ya lo trae. Si ya lo trae, o son ideas, o sea, yo más que pensar que lo trae, mira, cuando un bebé nace viene limpio, es pura luz, Ahí sí me no gusta está para... polarizado. Pero conforme va recibiendo la educación y va creciendo, llega un momento en que está influenciado por la energía, por las almas y por las personas que hay aquí. Entonces lo puede estar escuchando y lo repite. Si es un canal, si es un canalizador, puede canalizar a un alma en pena y expresar las mismas penas y los mismos pensamientos, las mismas cosas que decía esa alma en pena. De hecho, Claro, ¿de dónde saca un niño esas expresiones? Porque tiene cierta comunicación energética y espiritual. Lo trae de serie. Los de nuestra quinta sucedía, pero no sucedía tanto como está sucediendo ahora. Ahora sucede mucho más. sí, ¿Vale? ahora. Entonces, qué le pasa a esa persona? Pues que la tildan de... En el tiempo se desarrolla y si llega a ser adulto, pues al final lo tratan. Le mandan una medicación, unas pastillas, un tratamiento y ala, a hablar con alguien, a que te escuche o lo que sea hasta que se te pase. Que Sí, básicamente eso es una forma de poner orden en ese pensamiento. Pero es que no recibimos una educación de pensamiento apropiado o de emociones, de identificar las emociones, ese cómo me siento, cómo me ha hecho sentir esto que he vivido. Y si no me encuentro bien, pues tengo la capacidad de elegir cambiarlo. Yo no quiero estar enfadado, pues tengo que perdonarme por equivocarme y haber confiado o hablado con una persona que a lo mejor me daña. Entendemos, o sea, la mayoría de las veces la disciplina es hacia nosotros, no es hacia el entorno, primero es hacia nosotros. sí, Luego podremos ejercer esa disciplina hacia el entorno cuando el entorno esté favorable. Pero nos pasa por eso, o sea, o hay una influencia de un alma o lo traemos de serie y estamos canalizando o somos nosotros los que tenemos esa pena. Y en ese caso, bueno, hay muchas almas que son inconformistas y que una vez están aquí no quieren estar en este mundo. ¿Por qué? Porque tienen una intuición y saben que provienen de un mundo donde la muerte, la enfermedad, el trabajo, el pagar impuestos, el tener que comer todos los días, el tener que ir a dormir, el tener que ir al colegio, el tener que estudiar, tener que ir a trabajar, no existe en el otro plano. No existe todo eso. No se hace eso, se hacen otras cosas, y desde luego el ser no tiene que estar dedicado en un trabajo u oficio, le guste o no, para poder tener el sustento de vida que básicamente al final, si la vida se plantea así, el ser llega un momento en que no vive, está atrapado en ese bucle todos los días y solo descansa algo los fines de semana.
y el resto está atrapado en ese bucle. El fin de semana lo dedica a lo mejor a compromisos sociales y entonces, ¿qué desarrollo espiritual o qué desarrollo de conciencia ha tenido el ser con una vida dedicada a eso? Entonces, la persona toma conciencia de que hay más cosas, hay más motivos para vivir, hay más cosas para hacer, hay más formas de enfocar las cosas, cuando de repente todo su mundo se cae. Claro, es que Cuando le pasa algo drástico o dramático, entonces ahí empieza a tomar conciencia. Hasta entonces, sí, tengo una depresión, tengo ansiedad, tengo ataques de pánico, lo estoy pasando mal porque me han porque despedido. no sé cómo pensar en positivo, no consigo ser constructivo en el enfoque de mi pensamiento, no dejo de sacarme críticas y desvalorizaciones hacia mí mismo, porque es lo que Mm, me hacían o es lo que he aprendido a hacer, y no me doy cuenta y lo hago todos los días. Entonces al final no estoy a gusto en mi propia vida. Y esto es muy duro. Y si es emocional, pues imagínate, además hay una, ya expresas una emoción, porque el primer síntoma es mental, pero el segundo es emocional. opción. Con un Mm, solo pensamiento de desvalorización, una palabra que te digan mal o un enfoque que des erróneo, tienes el acompañamiento de las emociones. Y ahí pues ya tienes dos de tus cuerpos más cercanos trabajando o ejerciendo una, ¿cómo decirte? Un camino, un rumbo que no te lleva a conocerte. así es, así es. Y Pues hay que bajarlo todo al corazón. Cuando te das cuenta de que no eres la emoción o que esa emoción te está mostrando algo, pásalo por el filtro del corazón. Del corazón. ¿Qué me está aportando esta emoción? ¿Para qué me siento así? La escucha, lo que tú dices, ¿no? El ir hacia adentro y decir que esto no me aporta nada. ¿De hay dónde tantas viene? cosas que no nos gustan y que nos han hecho creer y pensar que no nos gustan y que nos han dicho que son tan terribles que cuando nos sucede alguna cosa que no nos gusta o que es terrible, eh, creamos un drama existencial interno de emoción y de pensamientos, ya no solo de desvalorización, sino que añades la desvalorización, el miedo y toda una vertiente negativa, solo porque no quieres vivir eso, pero somos de alguna forma responsables de nuestras elecciones, incluso de nuestras no elecciones, porque a veces no elegir es elegir. Elijo no elegir y entonces la bofetada te viene de cualquier ángulo y No cuando tomo una menos te la esperas. no tomo una decisión o no tomo acción, pues me vendrá por otro lado. Es así. Eh, Bueno, lo importante que es también el abrazar la sombra. O sea, vamos, estamos enfocados en la luz, estamos Mira, integrando nuestra luz, pero hay que abrazar nuestra existe, sombra también. yo te digo una cosa, existe toda una vertiente negativa hacia la sombra de la persona. La persona nace y es un niño de luz y no tiene sombra. ¿Dónde se ha Sí, enseñado a hacer las cosas mal? Aquí. la ¿Dónde se ha programación, enseñado a padecer? Aquí. Con el enfoque de esto es bueno, esto es malo, esto se hace, esto no se hace. Entonces es aquí donde se ha enseñado a sí, pensar y a sentir de una forma concreta que en muchas ocasiones es negativa hacia uno mismo o hacia los demás. Pero sí, es que necesitas un corrector de tu vida para darte cuenta de cuándo haces daño a alguien o te haces daño a ti. ¿Qué sombra ni qué narices? Es falta de responsabilidad. Si nosotros queremos vivir en paz, estar bien y tener una vida, digamos, buena, ¿por qué no nos damos cuenta de que el que tenemos al lado quiere exactamente lo mismo y está exactamente en lo mismo? Y no nacemos enseñados. ¿Por qué cuando no nos gusta lo llamamos sombra y cuando nos es súper precioso lo llamamos luz? Porque pues, técnicamente todo, la materia, el espíritu, el alma, todo está constituido por luz. pues enfoquémoslo de otra manera. No es abrazar mi sombra, es me responsabilizo de lo que estoy sintiendo y de lo que estoy haciendo. Responsabilízate de lo que sientes y de cómo Responsabilizo eres. y lo abrazo, me responsabilizo.
Es así y ahora ya no lo puedo cambiar, pero me hago cargo. Y Me hago para la persona que quiere tener un control obsesivo de todos los acontecimientos de su vida, lo peor que hay es su propia desvalorización y su Sí, propio prejuicio hacia sí mismo, porque perder el control simboliza tener miedo, tener que improvisar. Y las personas no se dan cuenta que la mayoría del tiempo en su vida han improvisado todo, lo único que han hecho es tomar elecciones. Si piensas en los acontecimientos del pasado, ¿por qué tuve 6 trabajos? ¿Qué pasó previamente a la elección de cada trabajo? ¿Por qué elegí los estudios que elegí? ¿Por qué luego me sirvió o no me sirvió? Y todas las elecciones las tomamos. Y si no las tomamos nosotros, permitimos que otros las tomaran por nosotros por sí, la así. inacción, por la comodidad de no elegir. Entonces luego la responsabilidad, la consecuencia de todo eso, la vivimos nosotros. La vive cada uno en su ser. Así es. Mm. Sea el entorno, sea la familia, sea el sistema o sea lo que sea. No eres capaz de ser tú mismo. Estás influido por todos los lados, ¿vale? Si eres Es- una persona que pasa a la inacción y que todo quieres que se te resuelva solo, pues entonces va dando bandazos porque los demás tienen que tomar decisiones por ti. Y tú te ves vale, abocado a las consecuencias de las elecciones que hacen otras personas. vale, pero aparte de todo esto que hemos estado comentando, ¿no? Que está en nosotros y que es un tema de responsabilidad y tal, ¿qué parte hay ahí también de programación robótica? Es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Que de alguna forma, como avatares que somos y Vamos a como ver, robots biológicos, nos hayan el ser programado humano, de alguna forma. en el ser humano en este mundo hace las cosas por imitación y copiando. El aprendizaje es copiar al otro. Y cuando no lo haces bien hay alguien que te dice, no, no es así, es de esta forma. De hecho, yo me acuerdo en algunos oficios de siempre se ha hecho así, no vas a venir tú ahora a cambiarlo. Es que esta Mm, herramienta ha estado aquí siempre y tiene que estar aquí. sí, Y sí, esta sí, está aquí. Entonces no puedes cambiar las cosas tan fácilmente. Cuando tú interactúas en un entorno en el que van a interactuar varias personas, habrá una costumbre, un vicio, una orientación, solo un camino posible. El río, el agua de ese río fluye solo en una dirección. Y cuando alguien quiere remar en contra, lía la de Dios. Y habrá oposición de 10, 20, 100, 2000, 1 millón, toda la tierra que ha estado haciéndolo de esa forma mismo en festividades, en costumbres, en, la llámalo, manada. en relaciones sociales, en los oficios. Esto pasa. Y tú quieres o sientes que quieres hacerlo de otra forma. La única opción que tiene la persona es que al final se haga autodidacta, que se haga independiente y entonces hace las cosas como él quiere. ¿Vale? Entonces se vuelve de alguna forma autónomo de sí mismo y hace las cosas a su manera. Y el serriño se corrige a según va sintiendo. Pero si tú entras en una tesitura social, pues es una tesitura que se rige por unas costumbres. Y si esas costumbres están basadas en una desvalorización, en una mofa o vejación por aquel que no sabe hacer las cosas, o se atasca o se entorpece, o en unos miedos de es que no vamos a llegar, es que por tu culpa no vamos a llegar, es que esto no lo vamos a sacar a tiempo. Entonces, cuando la persona se agobia, en vez de coger y centrarse y estar tranquilo e ir haciendo poco a poco y decir, bueno, tengo que ir haciendo las cosas bien y llegaré y si no lo tengo todo, lo que tenga hecho estará bien hecho. Pero si se agobia, ya no lleva el mismo ritmo, ya no hace las cosas igual y encima el que es expresivo está agobiando al que tiene al lado. Porque Y el busca, problema del miedo, la desvalorización, es que cuando lo sueltas a los 4 vientos, todo el mundo se tira a la carnada. sí, 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 lo O ven sea, todos ese es nosotros. malo, pues sí lo es. Ah, yo también he visto, ay, qué burro que es, ha hecho esto mal. Parece que todo el mundo está deseando acusar a otro. Salto la culpa. O sea, a mí me están saliendo mal las cosas. No, es que la culpa ha sido de él porque en aquel momento me ha duplicado un papel o no me ha tomado nota bien o Claro, incluso escuchas.
La culpa es mía, yo solo oigo. Es mi culpa. En mí hay algo que cuando Mira, escucho eso sale con mira. un... Pero vamos a ver, Pero es cómo que, sois capaz pero de ver que no hace? son costumbres en las relaciones, en el oficio, en el trato o en el trabajo. Mm, Yo en una ocasión a un encargado, a un jefe, le dije, podemos perder el tiempo los dos, como dos idiotas, y estar aquí 3 horas para encontrar quién ha provocado esto o centrarnos en resolverlo que a lo mejor nos va a llevar 1 hora. Luego, si claro. quieres jugar a los detectives, coges tú y te vas a jugar a los detectives y averiguas quién lo hizo mal. Pero ahora Mm. mismo lo que necesitamos que es investigar durante 3 horas cómo es que esto está mal o vamos en 1 hora a resolverlo y luego ya si quieres investigas. Sí, yo también lo Porque, aplico. porque no había otro sentido. De hecho, existen formas de resolver las cosas lógicas. En la rama en la que yo he trabajado, recuerdo que había una máquina que siempre fallaba y el operario era el mismo. Y yo decía, no puede ser. Y entonces probabas esa máquina y la máquina iba bien, pero se la ponías a la persona y la máquina fallaba. Y ya llego y le digo, bueno, ya sé lo que pasa. Digo, el problema es el operario. Pero ¿cómo va a ser el operario? Si lleva 40 años trabajando, digo, lleva 40 años trabajando mal y tratando mal a la máquina y entonces la máquina falla. Digo, te lo voy a demostrar. Sin decir nada, digo, la tuya funciona bien. Dice, sí, trae la tuya. La suya es la que falla, te la voy a cambiar. Le vas a poner, sí, le vamos a poner la tuya, pero no le vamos a decir que la hemos cambiado. Empieza la semana, el tío empieza a quejarse de que la máquina falla. Y se pega toda la semana quejándose de que la máquina falla. Es el Llega a bucle. la final de la semana, me presento allí y digo, bueno, vengo a ver el fallo de la máquina. Y llega y me dice, ¿lo ves? Es que falla. Digo, hay un problema. La máquina en la que has estado trabajando no era la tuya, era la de tu jefe. Y no falla. Y la tuya la ha estado probando tu jefe toda una semana. ¿Funciona la máquina? Sí, funciona perfectamente. Digo, pues ahora hablar entre los dos. Yo vuelvo a poner las máquinas como estaban. Digo, porque el problema no es la máquina, es el operario. Entonces, si la persona está enfadada y hace su función, su trabajo, su servicio, su relación de mal humor o de mala leche, Mm, esa persona que no se encuentra bien y que está cabreado, genera una frecuencia que afecta a todos los demás. Y totalmente. esto no se ha estudiado en las relaciones humanas y no se ha estudiado en el trabajo y no se ha estudiado en muchas cosas. Y es algo que es que nos enseñaran a saber estar bien con nosotros mismos y con los demás. Y cuando haya algo que nos moleste, que lo podamos decir sin vejaciones hacia el otro. Que digamos, mira, cuando haces esto, a mí me molesta, yo estoy acostumbrado a hacerlo de esta forma, por favor, si me lo vas a dar, simplemente déjamelo aquí, yo de aquí para acá ya lo llevo yo, ¿vale? Porque puede haber una serie de acuerdos. Las personas tienen que tener unos acuerdos en las relaciones, en la forma de pensar, en la forma de trabajar, en la forma de convivir. Porque si no los tienen y uno se los salta a la torera, al final la convivencia es imposible. Y estamos hablando de la convivencia con otros, pero es que con el primero que tienes que convivir es contigo. Digo, claro. Es que es súper importante esa frecuencia. Una persona que está dirigiendo algo, ¿no? Lo que sea, que tiene una responsabilidad, sea donde sea, en un supermercado, como jefe de supermercado, como director de empresa, como padre de familia, si esa persona no tiene la frecuencia adecuada, es que esto es muy importante. Repercute en todos los trabajadores, en todo lo que entra a comprar, en toda la familia. Es que ahí te das cuenta de que cuando esa persona ya no está, ha cambiado toda la frecuencia. O cuando tú cambias tu frecuencia, has cambiado toda la frecuencia de todo lo que hay a tu alrededor. Entonces es súper importante el cambiar la frecuencia, obviamente, es que no hay otra. Porque ha salido en muchos oficios el tema de hacer una encuesta a la persona que ha sido atendida, de si todo ha sido de su agrado, si lo han atendido bien. Porque en muchas ocasiones la persona que está trabajando, que está sirviendo, que está haciendo lo que sea que esté haciendo, si no se encuentra a gusto, si no está bien, si él mismo tiene pensamientos de
¿cómo decirte?, de prejuicios hacia sí mismo, hacia lo que está haciendo, si él tiene autodesvalorizaciones o no, al final le afecta en sus Totalmente. relaciones, en su trabajo y en todo. Entonces, la persona debería de haber sido orientada o educada de una forma que aprenda a autovalorarse y a poner o a elegir los límites o los acuerdos a la hora del trato y las relaciones con todo el mundo. Es cierto que existe una parte humorística que pasó a la sociedad y que está justificado que si hay una amistad se pueden hacer bromas o lo que sea a esa amistad. ¿Por qué? Porque sabes que no se va a enfadar. Pero esto es un fallo, porque hacerle eso a alguien que sabes que no te va a fallar, al final hará que te quedes solo. Entonces existen muchas personas que están solos, que no se relacionan con nadie y que creen tener la veracidad y la verdad de todo en el mundo. Perdona, lo primero que has aprendido es que probablemente eres tan como tú eres que no te aguantas ni tú, que nadie quiere estar contigo, ni siquiera tú. Y ahí Así tienes es, un problema energético, mental, emocional. Y esa persona así que se queda solo y la culpa es siempre de todo lo es. que le rodea y me da Más. igual cuál sea el contexto, me da igual que sea un contexto más energético, más espiritual, más laboral, más de No te- relación, en todos los contextos la energía funciona igual. La Claro. lógica no se equivoca. Entonces, yo no deseo hacer las cosas igual que lo hacen los demás. Bueno, pues le explicaré a los demás que tengo una forma especial de hacer las cosas y las hago distinto. Pero no voy a crear una controversia, una confrontación con los demás. Si sé relacionarme, los demás aceptarán que yo pueda pensar o hacer las cosas de otra forma, sin entrar en conflictos, porque no se trata de una lucha, una batalla de razones o una imposición. Si al final lo que tienes que hacer está bien hecho y está atendido, tu criterio será tan bueno como el del otro. Y no es una batalla, el problema es que a veces nos llevan a la competición y la confrontación. Y a veces la forma de comportarse de la sociedad hace que nos creemos los miedos, las desvalorizaciones y esos fallos hacia nosotros mismos. Sí, me viene la palabra autoritarismo. Hay gente que va por la vida de forma autoritaria, imponiendo su verdad, su criterio, todo el mundo lo hace mal, yo soy el único que lo sé hacer bien, Que se y haga autónomo y que trabaje él solo consigo mismo. eso genera un mal rollo, porque lo he vivido, ¿eh? Un mal rollo que dices, bueno, y no puedo hacer, el problema es que no puedes hacer nada. Dices, veo que se está estampando y que está estampando muchas cosas detrás de él, pero no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Llegará Porque un hay que... momento en que él y su verdad harán aguas por todos los lados. Mm. Porque no puede ser que tú tengas razón y todo el mundo esté equivocado. Somos ¿Sabes? muchas personas, hay muchos criterios. Y no existe un criterio que sea el correcto y que podamos decir, este está canonizado por Dios y es la forma correcta de existir. No, hay muchas formas de ser, hay muchas formas de enfocarse. Tenemos que ser capaces de tener una neutralidad y poner una serie de normas, valores de convivencia que no lleven a desvalorizarnos ni a desvalorizar al otro y que no le Exactamente. dé a nadie miedo. ¿Cuántas personas no se han sentido inseguras o han tenido miedo de hacer las cosas mal su primer día de trabajo? Aunque hayan Todas. estado 10 años formándose, aunque Mm, hayan estudiado durante 15 años, el primer día en un lugar nuevo dices, hoy, ¿dónde están las cosas? ¿Dónde estoy? ¿Cómo hago las cosas? mm, Sabes hacerlas, pero no tienes tus herramientas, no estás en tu entorno, no estás en tu espacio. Pero en eso es ese muy... momento tienes que centrarte. Al mm, final es que la persona, si no sabe comprenderse, necesita comunicarse de forma correcta. Porque cuando tú no te encuentras bien o yo no me encuentro bien, si yo te llamo y hablo, con lo que tú observas tengo una segunda visión. Yo mi opinión, mi sentimiento, mi sensación ya lo sé, pero necesito a otro para que me vea de otra forma. Y entonces observe y diga, no, el problema es que te has liado con esto de aquí. Hoy pues es verdad. Pues entonces suelta eso.
En cuanto hay dos o tres personas que pueden observar ese fallo, ese comportamiento, sin que se convierta en una disputa o un prejuicio, la otra persona es como si tuviera dos o tres asistentes que le ayudan a ver las partes que no ve y Sí, entonces sería lo puede fácil. resolver. Ahora, si no le gusta la opinión de nadie, por nada, que se encierre en un cuarto y que conviva consigo mismo eternamente. Pero si no se encuentra bien, alguno de los criterios que está utilizando para la convivencia mental, emocional, energética y social hacia sí mismo es erróneo. Y hasta que no cambie eso, no cambiará su estado de ánimo. En muchos libros tú y yo hemos leído. ¿Cuánto tiempo puedes estar enfadado? Hasta que tú Eternamente. quieras. Eternamente. ¿Y cuándo se te va a quitar? ¿Cuándo se te quitaría un enfado, Loles? A ver, ponme un ejemplo. Cuando tú decides que se te vaya, ¿no? Cuando Cuando tú estoy decides, cansado, no puedo seguir enfadado. O sea, hasta aquí, es que no puedo vivir enfadado eternamente. hasta aquí. Y te pones tu música, te pones no sé qué, te pones a hacer otra cosa y te olvidas del enfado. Porque si Sí. no, no vives, no respiras. Entonces, hay personas que su mentalidad reacciona de forma tan obsesiva que es como si se castigaran. El autoflagelamiento es otra, para mí es otra programación, Es un el castigo. flagelarnos, el hacernos daño, el castigarnos, pero nos Pero, castigamos de pero muchas piensa una cosa, ¿por qué te castiga? ¿Por qué una persona se castiga? ¿Qué ha pasado en su formas. vida? ¿Por qué nos o para qué nos castigamos? ¿Por qué nos castigamos? ¿De dónde viene eso? Yo para mí que es muy profundo, Puede muy, muy venir de la profundo. infancia, puede venir de la educación. ¿Lo entendemos? Yo creo que es Porque, mucho más profundo. pero viene de un, vamos a ver, parece ser que para que tú hicieras las cosas bien tenían que castigarte y entonces hacías las cosas bien. Es que Mm. no hay otro sentido. La lógica dice, cuando te castigas, entonces sientes que lo vas a hacer mejor, quieres corregirlo, quieres salir del castigo y entonces vas y lo haces mejor. Porque ¿qué sentido tiene? Si no sabes hacerlo, castigarte para sentirte peor, ¿te va a ayudar a poder hacerlo o te hunde más? No, te hunde más, entras en un bucle más grande todavía, claro. Tenemos que tener la capacidad de deducir las cosas. Mm. Si yo me Sí, enfado y me frustro, a lo mejor necesito coger y pensar 2 horas tranquilo, por ahí paseando, lo que sea. Los sí, que hemos trabajado muchos años, ¿vale? Yo ahora, sabes que ya llevo 5 años que no estoy trabajando, no puedo trabajar por la condición física, sí, pero los que hemos trabajado muchos años en problemas que eran problemas que son de lógica, porque fallan muchas piezas, son electrónicas y la máquina no va y tú tienes que coger todos esos valores, todo eso que has aprendido y empiezas a decir, bueno, he hecho esta prueba y no era esto, he hecho esta prueba y vas por descartes mirando todas las opciones. Y hay veces que no sigue una lógica. Es una avería nueva, es algo que no has visto nunca, es algo que no está en los libros y tienes que parar y decir, necesito un día para pensar y resolverlo. Mm. y necesito calma. A veces, cuando la persona se frustra, no está en condiciones adecuadas para hacer o atender nada, ni siquiera a sí mismo. Necesita un instante de calma. Y yo digo, cierro, hala, lo aparto y mañana más. Mañana me vendrá la inspiración, que digo yo. Y te viene, te viene, sí, Te vas a pasear a la naturaleza, mm, respiras sí, un rato, te pones a hacer otra cosa, te distraes y luego te centras, piensas y dices, preciso encontrar una forma de que esto funcione. Y lo sí, haces. Pero sí, hay toda una metodología, igual que la hay para los oficios y para las cosas, la hay para el pensamiento, la hay para el autoanálisis, igual que he aprendido a decirme que no sirvo para hacer una cosa, tengo que darme cuenta de todas las cosas que sí he aprendido a hacer bien y tengo que decirme que sé hacer cosas bien. sí, No así vale que es. tú te instales un sistema en el que solo piense en que todo lo hacer mal. Perdona, sé respirar y lo hago estupendamente. Me O sé cosas bien, vestir, me sé vestir y lo hago estupendamente. Camino cuando me deja mi cuerpo
o hago tal cosa o hago cual cosa. Bueno, vamos a suponer que todos estamos buenos, todos estamos bien, entonces camino y lo hago perfectamente. Salgo a la calle, soy educado, eso sé hacerlo. Mm. ¿Por qué se ceba? ¿Por qué le permito a mi mente que se cebe conmigo en lo que no sé hacer? ¿Por qué Que pasa eso? claro, te haga ver o creer que no eres capaz es que siempre nos muestra lo negativo. ¿Por qué Sí. se lo permitimos? ¿Qué pasa ahí? ¿Lo ¿Qué pasa sabes? ahí? Piensa, ¿qué Eh, pasa ahí? Pregunta. ¿Qué pasa cuando el pensamiento negativo solo se ceba conmigo? ¿No sabe parar? yo creo que hay algo inconsciente que no te deja ver todo, ver la humildad, la bondad, la luz, Mira, la luz, la luz. yo en una ocasión, cuando me vi tan enfadado, dije, vale, estoy enfadado, estoy frustrado con esto, pero si no me vas a dar, si no me, y hablaba con mi mente, si no me vas a dar una idea que sea una opción, haz el favor De de callar. no recordarme más que no funciona. Mm. Quiero que te centres en ideas que sean para buscar la solución de cómo hacerlo funcionar. Pero no quiero que me recuerdes que no funciona. Porque está aquí, si está aquí, si está en el taller es que está roto. No está en Esos el son taller porque funcione. sabotajes. Para mí son sabotajes. Nos Pero tenemos saboteamos. que aprender a gobernar nuestra mente y emoción. Que no se trata de desvalorizar, de juzgar o de ensalzar. No, para que no se crezca el ego, no, para que no se sienta desvalorizado, no, gobernar. Llegar y Sí. decir, vale, nos sentimos así, pero nos ha pasado algo, algo que no haya visto. O sea, imagínate que tú tienes una segunda mente, que es esa mente que va a hacer como de supervisor de lo que estás viviendo o sintiendo, Me viene pero, un sabor. pero no juzga. No te juzga. Entonces dice, a ver, dame las ideas. Pues esto y esto. Vale, dime lo que sientes. Esto. ¿Y nos ha sucedido algo para justificar esto? No, pues entonces suelta, que no es nuestro. Es curioso lo que estás diciendo porque yo siempre me he recordado hablándome en plural. Venga, vamos. Y a veces decir, pero porque digo, vamos, soy yo sola. Pero desde hace un montón de años, venga, vamos, que podemos. Exacto, Pero me hablo en plural, es muy curioso. Sí, sí, como si porque, no estuviera, porque no mira, estoy sola, claro. sin que nos tilden de locura, Sí, cada persona, como tú has dicho, cuando has empezado a hablar, has dicho, cuando nos hacemos adultos tenemos varias máscaras. Cada sí, uno de esos personajes, nuestro yo enfadado, nuestro yo sin ganas, nuestro yo cabreado, nuestro yo irascible, nuestro yo perfecto. quejica, nuestro yo que quiere solucionarlo todo, como haya siete noes y solo un sí, no tiras para adelante. No, no, ni de coña. Tienes que hacer como si fuera una reunión en consenso y decir, venga, vamos a tratarnos bien y vamos a solventarlo. Hemos hecho millones de cosas y esta sabemos hacerlo. El conocimiento lo tenemos. Lo que necesitamos lo tenemos delante. Vamos a pensar en opciones para hacerlo bien. En vez de coger y exigirte, porque conozco a personas que son tan sumamente meticulosas que no se puede mover nada. No puedes hacer nada. Porque si esto lo tocas así o lo tocas, entonces, si no me vas a dejar, si yo mismo no me voy a dejar tocar nada, ¿qué hago ahí? Claro. Y si solo me tengo para quejarme, ¿qué hago ahí? Porque entonces, como director de este gobierno de Yoes, digo, lo siento, pero nos vamos todos al paro, se acabó, no vuelvo aquí y me salgo de ahí. Oye, ¿qué tal? Solucionalo tú que no sé. A correr. Ya no tengo que preocuparme. Oye, no sé hacerlo. Tienes que buscar o vete a la casa o habla con otra persona. No sé hacerlo, no pasa nada. Venga, un abrazo, te lo devuelvo, aquí lo tienes. ¡Pum! Hasta luego. ¿Se acabó?
Y se acabó la desvalorización y se acabó todo el tinglao. Tienes que Sí. aprender a gobernarte, a ponerte en tu sitio. No No puede es ser que porque la emoción se ponga como una moto, nos peguemos todo el día decaídos como si nos hubieran pegado un tiro. es un aprendizaje y cuando empiezas a controlar a todas esas mentes, dices, wow, pero es un camino que hay que recorrer. Que no se piense la gente que lo hacemos en 2 meses o en tres, ¿no? Es A un veces aprendizaje. son dejes y costumbres. Es un Bueno, deje, una costumbre. Cuando tú ya dices, sí, ya voy, o tal, cuando coge el teléfono y dices, dígame un momentito, vale, diga. Son dejes, son formas en las que nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestra emoción responden en automático. sí, Se sí, han sí. hecho vagos, se han hecho así. Cuando los sacas de su comodidad, se sienten incómodos y entonces empiezan a quejarse todos. Y tú estás ahí, se supone que eres tú el que lleva el timón. Se supone. Sí, sí, se Y al supone. final resulta que conduce todo el mundo menos tú. Pero tú, Entonces, tanto por ahí. no puede ser que todas las opiniones de todo el mundo te obliguen a conducirte de una forma. Sí, Tienes que valorar toda la información que recibas. Está claro que quien decides eres tú, pero gobiérnate de forma que tú estés bien. Porque si al final estás cabreado con todo el mundo, creyendo que tienes la razón, ¿qué has hecho? nada, enfadarte más contigo mismo y seguir en el bucle. Y luego estás enfadado porque estás solo. Porque hay muchas personas que dicen, es que estoy solo, pero es que tengo razón. Bueno, pues estás tú y la razón, Y la disfrutarlo. razón. O sea, buena pareja. Sí, Exacto. Es de, tú y tu pareja es la razón. sí, Y ya está. sí. Bueno, pues desviándonos un poco de, bueno, no de la programación, pero sí me gustaría tocar un poco el tema de las activaciones. A mí me resuena mucho cuando lo escucho y cuando conecto con gente que así lo transmite y canaliza, que desde las frecuencias divinas o de donde sean, nos están ayudando a desprogramarnos. O sea, a desprogramar esa Vamos programación a ver. de miedo, de culpa, o a borrarnos. Yo lo que he sentido muy, muy fuerte es un barrido de todo mi pasado. A mí me preguntas por las fechas importantes de mi vida y no me acuerdo. Es como si me hubieran reseteado todo el pasado, Pero es Loren. que ¿por qué tenemos que memorizar todas las fechas, todos los nombres y todos No, los si acontecimientos? no lo digo de forma negativa, si estoy encantada de no acordarme de Es nada. que precisamente eso es lo que nos deja seguir sin necesidad de traumatizarnos. O sea, Claro, yo es que como es esto se ve que yo cuando era pequeño tenía 7, 8 meses, me caí de la cuna de cabeza, me di un golpe y esa parte de memorizar todo eso se me rompió. Entonces nunca he podido retener los nombres, ni las fechas, ni cosas así. Me acuerdo de las caras, me acuerdo de las caras, pero no me acuerdo de los nombres y las fechas. Entonces yo si veo a la persona, sé quién es, pero no me viene el nombre sí, o pero no me sobre viene todo la fecha. en mi proceso te puedo decir, y he escuchado que a la gente también le está pasando, son las cosas traumáticas, ¿no? Del pasado. Yo Fuera. no me acuerdo de cuando nacieron mis hijos, lo recuerdo, pero las fechas un poco traumáticas, cuando has pasado por procesos difíciles, es como si me hubieran hecho un reseteo. Pero es No que me también acuerdo. es una deformación de oficio de la especie. ¿De Me acuerdo? explico, ¿por qué narices es importante solo lo malo que nos ha pasado? No tienes un calendario de todo lo bueno que hiciste, pero sí has creado todo un calendario mental de todo lo malo que te pasó. Sí, sí, ¿En sí, qué sí. momento, acuérdate de una cosa, ¿en qué momento estamos? En el presente, aquí y ahora. Según todo lo que solo existe este instante. Claro, pero hasta que Los llegas demás instantes los puedo cambiar o tocar. pero hasta que llegas a ese punto de neutralidad y esa conexión Pero es que con tu yo alguien puede superior. volver a ayer y cambiar lo que hizo mal. Pero nosotros estamos aquí y ahora, pero hay mucha gente que está en el pasado todavía y que se va al futuro. Pues que se instale una manivela y empiece a darle y que se venga al presente. Y el que se Hay va al futuro, que se instale una manivela y le dé hacia atrás para ponerse al día de hoy. Porque es tan
puede ser tan perjudicial observar el dolor del pasado El futuro es peor para como mí. observar la incertidumbre del futuro. El futuro Uno te crea depresión y el otro ansiedad. y otro miedo. Sí, sí, sí. A ver, la ansiedad viene por el miedo a la incertidumbre. Sí, la ansiedad es miedo. ¿Lo entiendes? Pero Y la depresión es porque te estás juzgando por los errores que cometiste. ¿Te tal quieres cual. perdonar ya de una vez y darte la oportunidad de hacerlo mejor? Nosotros lo tenemos claro, pero a mí muchas veces me preguntan, porque yo hago así, y es como, y me miran y me dicen, ¿cómo haces eso? ¿Cómo le explicamos a la gente cómo llegar a ese punto? Sé que es una conexión con Dios, obviamente, pero el estar aquí y ahora Pero, en presencia, pero mira, es una ¿cómo conexión con Dios y es una conexión contigo. Es una sí, conexión con tu mente, con tu corazón, con todo, Dios. todo alineado, Es todo, todo, todo. sentirte. A ver, si no consigo sentirme en paz, ¿cómo voy a pensar con claridad? Si no paro de juzgarme o desvalorizarme, ¿cómo voy a sentirme en condiciones y pensar con claridad? Si los acontecimientos que voy a vivir dependen de las elecciones que tome, no puedo tomarlas a la ligera y tengo que intentar tener esa calma, esa paz. ¿Vale? Otra cosa es que tengan un oficio en el que en un estado de estrés máximo tengan que tomar elecciones. Pero igualmente, su mente y su emoción, a pesar de encontrarse en ese entorno estresado, tienen que estar en calma. Sí, yo lo he conseguido, afortunadamente. O O sea, sea, es como que el entorno ya no me molesta y estoy en total presencia, pero el buen técnico llega, mira las cosas y dice, me no gustaría pasa nada, tranquilos, aportar. ya estoy aquí. Yo Y sé lo que lo he primero que hecho, transmite es calma. O sea, lo primero que hay que transmitir es calma. claro, yo sé que lo he hecho y que transmito esa calma, Claro. pero no sé, a lo mejor es muy Otra egoico. persona, vamos a ver. La Que persona otro, tenemos que inculcarle, enfocarle, orientarle a que aprenda a tener paciencia en sus ritmos. sí, O sea, si te digo cómo se hace, vas a saber hacerlo, pero tienes que hacerlo, porque a lo mejor la persona está cómoda estando irascible y es ahí donde quiere estar. Entonces, cada persona está en el estado en el que quiere estar. Una persona que solo alimenta su mente con preocupaciones y desastres, se crea un estrés y un estado de estrés y una ansiedad innecesaria, porque solo se fija en eso. Dime en qué te fijas, dime en qué te fijas y te diré por qué estás así. Porque si solo te fijas en las preocupaciones, pues te vas a crear un estado de ansiedad, un estado de depresión, un estado de malestar constante. Y encima, si esas preocupaciones, tú no puedes mediar. Porque si tú puedes mediar, ocúpate de la parte que puedas mediar. Pero si no puedes mediar, ¿qué haces intentando resolver eso? suéltalo, claro. O sea, a mí ha habido veces, mira, me acuerdo, no sé si te acuerdas una vez que estábamos en un evento y me llama María José y dice, ¿se ha roto la lavadora? No, la lavadora se salta a la luz y el frigorífico no va y da corriente. Digo, Sí, me suena. coger una tabla de madera, levantar el frigorífico y ponerla debajo. Y desenchufa el frigorífico, levanta el automático, ¿se salta ahora? No, pon la lavadora, ahora sí que va, vale. Ahora enchufa el frigorífico, ahora se salta la luz, no, ahora no. No lo bajéis de la tabla, el frigorífico se ha comunicado. ¿Y qué podemos hacer? Digo, pues o comprar otro frigorífico o llamar a un electricista y que lo revise. Y si no tiene arreglo, llevarlo al reciclaje y coger otro. Porque yo no soy técnico en frigoríficos, pero sí entiendo de electricidad. Entonces, Mm, puedo resolver la parte que comprendo. me La toca. parte que no comprendo, tengo que estudiarlo, tengo que formarme, tengo que tener cariño y paciencia, o tengo que ir a alguien que comprenda esa parte y me dé unas pautas o me lo explique, y entonces voy a saber llevarlo. Cuando nos viene una persona y viene súper alterada, lo primero que tienes que decirle es, respira, Mm, respira, porque vienes, es que no estás ni respirando bien. mm. Y Es para, que, es para. que
hasta que no aprendemos a respirar, hasta que la gente no tome Mira, conciencia de qué es la respiración lo que nos yo he conecta. llegado a una persona y le he dicho, toma una hoja, apunta aquí todo lo que te preocupa, hazme una lista, numéramelo. Y entonces llega, ta, 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 Pero ta. no respira. Apunta, ¿Ves? pero no No, respira. no, termina y dice, ¿ves? 20 cosas. Digo, todas al tiempo no las puedes hacer, elige una. Y hace así, dice, pero es que las tengo que hacer todas. Digo, sí, pero sigue el orden. Claro. Porque estás intentando hacer 20 cosas juntas y por mucho que quieras, no cogen ahí. Y solo tienes dos brazos. En otro mundo a lo mejor eras un octópodo y tenías 8 brazos. Mm. Pero aquí solo tienes dos. Si solo tienes dos brazos, coge una cosa y céntrate en eso. No la puedes resolver porque necesitas que venga Paco y Paco haga una parte. Llamar a Paco. Lo pones ahí. Y pasas a la Sigues. siguiente. Segunda cosa. Venga. ¿Lo puedes resolver con tus dos hermanos y con lo que sabes? No. Es que esa necesito de Pepe. Llamar a Pepe. Tercera cosa. Y vas deshaciendo esa lista de preocupaciones y asignando las tareas. Y llegas y mandas un mensaje, Paco, quiero que te pases a verme tal cosa. Entonces, cada vez que me venga ese pensamiento, le digo a mi pensamiento, hemos avisado a Paco, hay que esperar. Y ya no me autoagobio. Con las emociones y con los pensamientos funciona igual. Me viene una Claro. emoción desbocada y digo, pero ¿dónde vas tú ahora? ¿Esto qué Ah, es? ¿tú qué ¿O has quién es? visto que no haya visto yo? Entonces, cálmate, me pongo la mano y digo, no pasa nada, respira, ya está. Sí. Porque ha venido eso hoy y piensa, y entonces tu mente te trae el pensamiento de cuando te pasó no sé qué, y dices, o sea, ahora estamos repasando ese pensamiento, pero muchachos, ¿qué estamos haciendo? Que estábamos haciendo esto otro. Sí. Entonces, tenemos que gobernar y poner un Bueno, pero orden. también a veces a mí me pasa que me viene una situación que digo, oye, esto ahora sí estoy yo ya. Pues a lo mejor viene para que pongas un poquito más de luz o veas lo que te quedaba por ver y ¡hala! Escucha, Ya, ya ¿está está. resuelto? Sí, suelta, Sí, adiós. ya está. Mm. Además, había una frase, últimamente estoy repitiendo mucho. Bendigo el bien, en el nombre de Dios bendigo el bien que contiene esta situación. Y doy gracias porque es experiencia para mí y para mi alma. Y gracias, amados, porque gracias a esto todas mis necesidades serán cubiertas. Gracias que así es. Y ya está. Y lo repito, sobre todo cuando viene el pensamiento obsesivo. Es que tal, lo digo. O sea, si estoy en las manos, estoy al teléfono, no sé hacerlo y dependo de 15 personas, lo primero que debo de hacer es dejar de agobiarme. O Totalmente. agobiándome voy a dar abasto para saber qué tengo que hacer. Por lo tanto, a que sea muy mental y se aflija con esto, sea un contexto físico, espiritual, primero una lista y luego una cosa detrás de otra. ¿Pueden pasar 10 personas a la misma vez por una puerta? Si la puerta es suficientemente grande, puede que sí. ¿Poder llevar 300 bolsas cargado cuando vas a la compra? Pues hombre, si eres Conan el Bárbaro o el primo de Atlas, pues a lo mejor sí. Ah, sí. Pero si no, contrasas 2 o 3 viajes, coge un carro, piensa en una opción que vaya. Con las emociones pasa lo mismo. Hasta sí. Permitimos que una parte de nosotros se desboque. Y esa parte que se desboca y no sabe dónde va, quiere ir delante. ¿Nunca te ha pasado de que vas a un sitio y el que va al primero no sabe dónde va? ¿Y todos van detrás? Sí, el efecto manada que digo yo, todos Exacto, detrás. y todos van ¿Dónde va? siguiendo a uno que no sabe dónde vamos. Y ¿Dónde va la gente? yo a veces le ¿Dónde va diría, he Pepe? dicho, chicos, ¿quién sabe ir? Que pase delante porque yo no sé dónde vamos. Me vais ¿No? siguiendo, pero yo no sé dónde voy. ¿Cuántas veces has bajado un avión? A mí me ha pasado y vas insegura y dices, ¿por Claro. dónde salgo? Por Mira, dónde vaya. hay un gesto que es de costumbre muy bueno, que es que llegas a casa de alguien que no conoces y él te dice, pasa, pasa. Es al revés. Ve tú delante, que es tu casa, tú sabes dónde vas. Yo no sé dónde tengo que ir. Paso y hacia dónde me dirijo. Para adelante, a la habitación de la derecha, a la de la izquierda.
claro, 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 Entonces yo paso, lo supero, me aparco al lado de él y digo, pasa tú delante, que sabes dónde vamos. claro. Que yo puedo terminar en el aseo y a lo mejor no sé ahí dónde, dónde ¿Dónde íbamos tengo a que ir? hablar. Claro, no sé dónde estoy. Entonces, está claro que no todo el mundo, y no sabemos ser expertos de emociones y no sabemos ser expertos de pensamiento, pero hay pequeños trucos. Te aturulla tu pensamiento, pásalo a folios y Mm. coge las cosas de una en una y evalúa si tú tienes la capacidad con lo que sabes para resolverlo o si necesitas ayuda. Segundo, pide la ayuda correcta. No le pregun- Vamos a ver, si el dilema existencial, imagínate que el dilema existencial es de encontrar pareja. No le preguntes a una persona que haya tenido 15 parejas, porque por su historial suele fallar. Claro, claro, claro. Pregúntale a tu abuela que solo eligió una pareja, a ver cómo se le dio. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Te pongo un ejemplo. y ahí, yo sé que voy a mis Igual no te abuelos, gusta lo que te va a decir, pero cuando te lo diga dirás, bueno, tienes razón, si hago esto va a durar. Pero ¿cómo quiero yo las cosas? pero como quiero yo las cosas, yo no quiero los A lo matrimonios que mejor tuvieron no he elegido el ejemplo más idóneo. por mí. Sí, ¿Lo entendemos? sí. Pero yo, mira, entras a un taller mecánico. Yo recuerdo mi etapa de electricista en un taller mecánico. Y yo llegaba y decía, bueno, para llegar aquí necesito dos llaves. Oye, ¿dónde están las llaves? Pues abajo, donde la herramienta. Abajo donde la herramienta era una habitación que era como dos salones juntos, todo colgado, todo lleno de herramientas. Tú no sabías dónde cojones estaba la llave esa, ni ayudándote. Salía para afuera y decía, oye, alguien que sepa dónde están las herramientas. Sí, necesito la llave para el foco del coche fulanito, marca tal, modelo no sé cuántos. Sí, es esta llave. Mira, la tienes aquí. Mira, aquí tienes la marca, el modelo, el no sé qué. Esto es de la generación 3, esto es de la 2. Ah, sí, explícame el resto. Yo me hacía allí un apunte en la libreta, porque luego cuando bajara a buscar otra herramienta, aquello era una biblioteca de herramientas, ya que había tantas variaciones en los modelos que para cada modelo sacaban una herramienta distinta. Había algunas que eran comunes las tenías, pero las que eran especiales. Entonces, esto pasa con el pensamiento y con la emoción. Tenemos que aprender a sentirnos, tenemos que aprender a pensar que no nos han enseñado. Nos enseñaron a memorizar datos y costumbres y a copiar matices y valores. Y con eso hemos tirado para adelante como ser humano. ¿Cómo hemos podido? Y Mm. no ha ido, bueno, No es lo mismo. Bueno, digo, a ver, no nos ha ido mal, nos lo hemos pasado bien, en este punto yo pero digo vamos que a idear otra forma, ¿no? sí, sí, ya está bien, ya, 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 ya. Sí, que es un poco lo que también me venía, ¿no? En el momento en el que estamos, frecuencial y de vibración Mira, y todo lo que se está sintiendo, hasta qué punto la gente debe entender mira, hasta qué punto es absolutamente imprescindible en este momento salir de la mente. Por pero favor, que verás, salga de la mente. es que ya no es eso, es importante, estamos en un punto de la historia en el que es importante estar calmado, Exacto. en Punto paz. cero. Mira, Ah, si tú eres Pepe y Juan y entra en escena Pepe y se encuentra con Juan, discuten, ¡ah! Y se van los dos enfadados. Vuelve otra vez, día siguiente, lo mismo. Día siguiente, lo mismo. Si todos los días haces lo mismo, ¿cuándo crees que va a cambiar? Sin embargo, llega este un día con ganas de gresca y este llega y dice, mira, lo siento, es que estoy ocupado, hasta luego. Y se queda claro, aquí enfadado, solo, porque no ha tenido con quién enfadarse. Pero este ese día feliz no se enfada. así es. O sea, os pongo ese ejemplo tan sencillo como si fueran, con dos botellas como si fueran monigotes o personas. Entonces, ¿qué necesidad tengo de varias situaciones? Yo a veces he dicho, pero Dios mío, ¿qué necesidad tengo yo de esto? Y mi ser ha dicho, ninguna, estamos hasta las narices. Ya está Pues bien, entonces se acabó, no lo hago más. ya está bien. Y lo Bien. cambio. Que últimamente, cuando tengo alguna duda es, Podemos ¿qué da más paz? elegir cambiar. ¿Te da más paz esto? Pues esto. O sea, pero es que lo primero es la paz
y la neutralidad. Podemos elegir cambiar. A mí a veces viene a verme alguien y dice, qué tranquilo, qué bien estás aquí, qué bien se está aquí. Digo, porque no hay follón. Mira, la tele está apagada. A lo mejor estoy hablando de un tema que me apasiona y estoy leyendo o estudiando y estoy atendiendo mi cuerpo. Mi cuerpo está en una tesitura en la que tengo que ir, llevarlo al aseo, atenderlo, se duele, tengo que buscar mi posición, mi comodidad. Sí, ¿Cuándo cuidándote. nos hemos prestado atención a cómo estamos, a cómo nos sentimos y a cómo pensamos? Porque no nos hemos prestado esa atención. Sí que hemos tenido tiempo para aprender todo tipo de exigencias, Sí, pero es tan simple como préstate un poco de atención. Porque puedes haber venido a salvar el mundo si quieres, pero como tú no te cuides, pero tienes una persona a tu cargo, una, eres tú. eres tú, Como tú no que te luego cuides, has asumido responsabilidad y querías tener 500 personas a tu cargo. Adelante, valiente, que te vaya bien. Pero eres responsable de uno, por encima de todo. Eres tú. eres tú. Sí, a mí esa maestría o esa prueba me la puso Si la tú no vida. consigues estar bien, a mí, Y a ti, nos llama mucha gente. Van agobiados. Yo esta semana he estado hablando con un buen amigo que hace tiempo que no hablaba o que no tal, y dice, es que cuando he hablado contigo siempre he tenido esa calma, transmites calma, la transmites. Claro. porque su mente, su emoción es más acelerada y se agobia y no encuentra la forma de parar. Y yo digo, no pasa nada, esto es lo que podemos hacer, vamos a hacer esto, mira, hacemos esto. Y mañana vemos cómo evoluciona y hacemos otra cosa. Y Es entonces que así un día, así otro día, así otro día. Digo, y tenemos que enseñarnos a conseguir tener firmeza, calma, serenidad. No es podrás que pensar bien en medio de una tormenta si no aprendes a estar tranquilo y a sí, observarlo todo bien y a tomar la decisión correcta. yo es lo que intento inculcar también, ¿no? Cuando alguna amiga me dice o alguna compañera de trabajo, es que das mucha paz. O sea, yo siento que ya transmito esa paz porque esa paz ya está en mí, ¿no? Y es muy gratificante, ¿no? El que una persona vea que estás en paz, independientemente de que yo me valore por eso, ¿no? Por la paz que he encontrado y por la neutralidad que he encontrado en mí, pero el poderlo transmitir, ¿no? Es que creo que es una función que en este momento tenemos, ¿no? Es la de estoy en paz, pero para transmitir esa paz también, para que lo que está en mí lo veas en ti, está en ti. Pero esa paz que transmitimos la has ido teniendo en la práctica y Hombre, dándote cuenta y contrastando de que haces, yo hay veces que me dejan para hacer cuatro o cinco cosas. Intenta sacar el lavavajillas. Acuérdate de pasar la ropa como puedas al cubo y decirle a tu hija que la suba. Va a venir un paquete, estate al tanto. Cuando venga el del paquete, el número es este. Tienes sí, que poner la mesa y adelantarla y tal. Y yo llego y digo, bueno. Me tengo que organizar el tiempo, necesito varias horas de aseo, necesito varias horas de estar tranquilo y sentado. Mi cuerpo cuando está mucho tiempo en una postura se vicia, se duele, a lo mejor tengo que moverme. Pues digo, mira, tengo que moverme. Pues ya que estoy aquí voy a poner la mesa. Cuatro servilletas, los tenedores, uy, da la lata, me voy a sentarme. Cuando vuelvo, los vasos, tal. Cuando ya llega a lo mejor y son las 10:30 de la mañana, y dice mi hijo o mi hija, que baja y dice, papá, ¿has dejado la mesa puesta? Digo, sí. ¿Pero por qué la has puesto ya? Digo, porque luego no sé si el cuerpo me va a dejar. claro, Entonces me voy claro, distribuyendo me voy distribuyendo eh, las tareas o las cosas que quiera hacer de utilidad para todos de una forma coherente sin que me suponga un suplicio. claro. Pues con las emociones y el pensamiento funciona igual.
Lo que igual. pasa es que la pauta es sencilla. Saca tu pensamiento a un papel y numéralo. Y dale orden. Y las emociones. Si de repente me viene una emoción con un recuerdo, digo, vale, ahora no es momento de atender eso. Pero dentro de 15 minutos me voy a dedicar 10 minutos, voy a meditar, voy a llorar, voy a reír, voy a sentir eso, voy a dejarlo listo y decir, ¿cuánto siento que nos disgustara tanto hacer esto? Hablar en plural a veces. O sea, lo siento porque me equivoqué, Esto confié en les esta agrada. persona y me falló. O esta actitud me hizo daño. Perdono a esa persona y me permito hablar con esa persona, pero no le daré esa confianza para que no me vuelva a hacer daño. Pero no voy a ser una persona que niegue la comunicación. Voy a ser una persona Claro. que sepa comunicarse y decir hasta aquí. O sea, Pero puedo eso es que comunicarme contigo hasta aquí, poner los límites, trazar una serie de acuerdos, coger unas pautas conmigo, con mis emociones, con mis pensamientos. es Estos que son eso es las abrazar, ideas. eso es cuidarte, eso es mimarte, eso es apapacharte y eso es sentirte y decir, ¿vale? Y caen cuatro lágrimas y es perfecto. Ya, Y yo muchas veces lo digo, no hace falta, si te viene una situación que tú sientes que has dejado en stand-by o pendiente o que no le pudiste decir a esas personas que las querías porque aquella situación acabó, pues de cualquier manera, no hace falta que las vuelvas a ver. Hazlo tú en casa. mira, Envía esa luz, ese sentimiento de luz, de cuando, perdón, y ya está, es que es muy cuando sencillo. somos varias personas conviviendo en la misma casa, en muchas ocasiones el otro te pregunta, ¿estás bien? Y hay Claro, veces que dices, sí, deja ya de preocuparte, estoy bien. Es que sé que te han dado un disgusto. Sí, me lo han dado, pero ya está, ya pasó. Me dieron el disgusto, lo he archivado, lo he puesto aquí, como no me hace falta, lo he empujado y me he olvidado de él. No hace falta que me preguntes cada 20 minutos si estoy bien. Si crees que no claro. estoy bien, ven y me dices, ¿quieres un abrazo? ¿Necesitas algo? No, pues sigo en mis tareas. Porque yo suelo responder muy bien ante las personas que no se mienten a sí mismas. Si yo paso y te digo, ¿estás bien? Y me dices que sí, te voy a creer aunque sea mentira. Pero tú sabes que es Y mentira. no voy a aparecer por ahí porque me has dicho que estabas bien. Y respeto que tú consideres que estando como estás, digas que estás bien. Entonces, deja de mentirte y deja de mentir a los demás. Los demás no están ahí para adivinar lo que tú sientes o lo que tú piensas. Si tú no les explicas cómo te sientes y cómo piensan las cosas, los demás te pueden defraudar y fallar. Y la culpa no es de los demás, es un problema de comunicación y entendimiento de mí y de expresión de comunicación hacia los demás. Entonces, hoy no es un buen día. Me ha llegado una persona, me llama por teléfono, sabes que muchas personas nos escuchan. Y me dice, ¿estás bien? El otro día te vi un poco apagado. Digo, me dieron un disgusto. Has tenido buena intuición. En ese instante no estaba bien. Pero te encuentras bien. Digo, ahora estoy genial. Pero en ese instante tenía un poquito de bajón porque me dieron un disgusto. Y aún y así hice lo que sentía que tenía que hacer y disfruté de lo que quería disfrutar. Y entonces ese bajón lo transformé, porque quiero estar como elijo estar. No como esa emoción o lo que haya sucedido te diga que tienes que estar. Claro. A ti llega alguien y te da un pinchazo, ¡ay! ¡Pum! Me ha dado un golpe y estás, me ha dado un golpe, me duele, me ha dado un golpe, me duele. Y si estás así todos los días, el dolor no se te va nunca. Es que al final el tema del libre albedrío, del que tanto se habla, es que el libre albedrío es cómo ¿Cómo te decides, sientes? cómo decides sentirte, cómo decides pensar, cómo ¿Cómo te decides, sientes? cómo te sientes. Es que es tu responsabilidad. Y en función de lo que decidas, pues harás el camino de una forma o de otra, obviamente. Hay veces, mira, los que ya me conocen, los que ya nos conocen, entran y te ven a tu yo gruñón. ¿A ti no te ha pasado? Que entra una Sí, persona y tú llegas y le gruñes.
y hace así. Y luego dices, ay, lo siento, la cosa no iba contigo. ¿Y por qué estás gruñón? Digo, porque me he enojado y estoy gruñón. Lo expreso hacia afuera, pero realmente con quien estoy gruñón es conmigo, que Mismo, me claro. encuentro gruñendo todo el rato. Sí, sí, sí. Entonces, vale, le daré estufones a la gente, pero ¿quién está gruñendo? ¿Quién está en esa situación? ¿Quién está expresando eso? Yo estoy gruñón. Y es muy bonito verlo. O sea, venga, que ahora sale la Loles divertida y se Claro. pone a bailar. Ahora En ese sale la momento Loles digo, ya he divertida. tenido bastante, ya he gruñido bastante por hoy. ¿Y Llorona, cambias? ¿no? Ya está, sí. ¿Y cuál eliges? La que está en paz. Punto. Mm. Cuando vas a centrarte, por qué podemos ver con cierta comodidad el fallo ajeno Y el nuestro no. y no somos capaces de ver nuestro propio fallo? Porque cuando lo ves desde fuera parece que es más fácil. Pero cuando lo estás viviendo ahí dentro y lo tienes ahí, lo estás sintiendo, es más difícil. Que tenemos en el fondo un miedo a Pues sufrir, es lo mismo, claro, voy a hurgarme, ¿no? No, que eso duele. Y lo es lo evitamos. mismo. Tenemos que aprender a verlo con esa sencillez y si en ese Mm. momento sabemos cómo arreglarlo o tenemos un consejo, cada vez que tú tengas 100 consejos para alguien, el primero que tiene que aplicárselo eres tú. Todos los canales, canalizaciones, mensajes, intuiciones, todo lo que percibes, toda la información que te llega, aunque sea para Pepito, todo consejo desde la luz de Dios, todo consejo desde el amor, ¿te sirve? ¿Es para ti también? Hombre, claro, o sea, cuando estás leyendo a una persona como me pasa a mí, digo, ala, siempre hay un mensaje para mí, o sea, veo en esa persona algo que he visto por trabajar. Es Además, que es tan obvio. mira, Sí, el sistema de la luz y el creador tienen una maravillosa forma de hacer las cosas. Y es que si has conseguido resolver un problema, un dilema existencial, casi todas las personas que tengan ese problema y ese dilema existencial te van a encontrar, porque te has especializado sin darte cuenta. porque, Y bueno, entonces te traen a esa persona y tú dices, no puede ser. ¿Cuántas veces me has oído decir, las caras cambian, pero los dilemas existenciales son los mismos? mal. Mm. Entonces, seremos diferentes en aspecto por fuera, pero el pensamiento es un idioma universal, la emoción es un idioma universal Mm. y cambia el escenario, cambia la persona, pero la situación es la misma y la solución se puede aplicar en muchas ocasiones la misma. En otras hay Mm. que añadir matices Mm. por el carácter o la forma de ser que tenga la persona. Pero Siempre hay una llega un base momento en que cuando te ha pasado tanto, estás especializado. o será al revés, será que nos han hecho, yo a veces lo pienso, o como hemos vivido determinadas experiencias, por vibración atraemos a ese tipo de gente para poderlas sostener, ¿no? Como yo ya lo he vivido en mí, lo he trabajado, lo he sanado, ahora te puedo ayudar a ti, porque sin la experiencia no podemos tampoco Bueno, compartir, ¿no? mira, Creo que el mejor compartir es desde la propia experiencia, ¿no? A mí me ha pasado, te veo, te entiendo y te abrazo, porque es que yo he pasado por lo mismo. ¿cuántas veces he dicho que cuando nos juntamos las personas sensibles, crecemos y nos ayudamos más Por y supuesto. sabemos arroparnos? Yo me acuerdo cuando compartimos ese viaje a Avalon, por ponerte el ejemplo, que tú estabas allí, había personas que me decían, es que pensaba que me ibas a reñir, es que pensaba que me ibas a tal. Digo, no, te voy a dar otras ideas. Porque las personas que viajan contigo a este viaje son personas que tienen tendencia a intentar eh, Salvo enfocar la vida de una forma espiritual o distinta. ¿Por qué si eres especial piensas que yo te voy a tratar mal si todos los que habéis venido sois especiales en ese contexto? Y los dilemas existenciales son graves.
Entonces saliros de los roles en los que estáis, trataros como compañeros, claro. comprender al otro. Si ves que el otro se agobia, no le preguntes. Abre los brazos y le estoy aquí. Y Es que que allí te los dé un profesionales, abrazo. Y automáticamente, como era algo natural, como era algo que se salía de la estrategia social, sí, la gente reaccionaba y decía, ostras. Y la que tenía mucho ego, mucho orgullo, se encontraba de repente discutiendo con otra que tenía tanto ego y tanto orgullo como ella. pues se Y yo quedaban solos. decía, ¿qué Nadie estáis le... haciendo? Claro, Es que quiero tener razón. Digo, toma una pegatina. Tienes razón. ¿Tú también quieres tener razón? Tienes razón. Cuando te cruces con la que lleva la pegatina, de tengo la razón, no le hables. Pasa de largo. No, o si os cruzáis, veis la pegatina y seguís. Vete a yo me... hablar con el que no tiene la pegatina de tengo la razón, que ese no te la va a quitar. Pero si encuentras a alguien que te quiera quitar la razón porque cree que tiene razón, ten cuidado que lo vais a dar de hostias. Entonces se reían y yo decía, cada ser humano en su criterio, en su sentir, en su mente, piensa que lo está haciendo todo bien. No sabemos si al otro le perturba o le daña cualquier cosa que elegimos. Claro, claro, Pienso que es un problema de forma de comunicación. Y no solamente con los demás. El primer fallo de comunicación es con nosotros, nosotros. Mm. porque no nos enseñaron a tratarnos. Con amor y con cuidado y con ¿Por qué me autocuidado. tengo que reñir como me reñían? ¿Por qué me tengo que ver culpable como me hacían sentir culpable? ¿Por qué tengo que plantearme en mi pensamiento una situación de miedo para agobiarme o para decir no puedo o esto no me gusta? ¿No No, entendemos? pero Además, todos los miedos, es un Loles, proceso de construcción, Loren. todos Es, los miedos están basados en un desconocimiento de ese medio. Cuando no conocemos algo, lo tememos, porque nos han claro, enseñado a desconfiar de todo aquello que no conocemos. claro, es que ahora me vienen muchos miedos, ¿no? Y Miedo a luego subir nos han una escalera, enseñado a juzgarlo todo. miedo a nadar, miedo a volar, miedo porque no, porque hasta que no lo has probado o no te has puesto a nadar o no te has subido una noria, es algo nuevo. Entonces, tienes miedo, claro. Mira, le dije yo a mi sobrino muy alegremente, sí, me subo contigo a esa atracción. Cuando esa atracción nos coge nada más que por los hombros, con un cinturillo aquí así, y nos pone así a volar como Superman. Madre mía. Yo iba al lado de él, él pegaba, él iba riéndose y yo pegaba unos gritos y decía, la madre que te parió, ¿por qué cojones te he dicho que sí? Dice, pero tío, ¿qué te pasa? Digo, joder, jodido que yo tengo vértigo, ¿qué coño hago aquí subido con...? Y Yo creo yo, que bueno, sabrías iba el que no vídeo era... todo el rato y entonces digo, espera, para. Y cierro los ojos y me dejo llevar. Y entonces con los ojos cerrados no alimentaba el miedo. Yo decía, bueno, va para arriba, va para abajo, me ha puesto para acá, me ha puesto para allá. Cuando ya salgo y me mira mi mujer, empieza a reírse y dice, joder, vas amarillo y de todos los colores. Digo, es que eso es una batidora, por el amor. Eso no es una atracción. Entonces, he puesto este ejemplo porque realmente la emoción desbocada y el pensamiento desbocado es una batidora. Me estoy acordando ahora, déjame que lo cuente porque es bueno. De Miquel Izarralde, lo conoces, ¿no? El Sí, medium este sí, vasco. Contando un día, yo a veces lo escucho, dice, me subo a un avión y el avión empieza a a balancearse, temblar. todos chillando, se empiezan a ver las cosas, a caer maletas, dice, y yo entro en miedo, en pánico. Y de repente, dice, conecto y, Miquel, que sabes cuándo te vas a ir. Y este no es el viaje en el que te vas. Y de ahí se me pasó todo. Que pase lo que quiera. Que No pase lo es, que quiera. no me Hay lo ve. un, hay un ejemplo con un canalizador, con un medium que es Chico Xavier, muy famoso, que le pasó, él tenía miedo a morir en un accidente de avión. Era un miedo intrínseco a eso. Y el guía siempre le decía, no morirás así.
Pero él, cada vez que subía o tenía que viajar o subir un avión, entraba en pánico. Y el guía se ponía a su lado y le decía, por el amor de Dios, ¿quieres que no, cómo era? Recuerdo que hay incluso una entrevista que hicieron en televisión, hay muchas cosas que hicieron, y le dicen, muere con dignidad, chico. Si vas a morir, muere con dignidad. Y entonces él cuando lo contaba en clave de humor y decía, pero ¿cómo es morir dignamente? Si yo estaba en un avión en pánico gritando y el guía me decía, haz el favor de morir con dignidad. Y yo decía, pero ¿cómo se muere con dignidad si lo único que tengo es pánico? Es que no sé qué hacer. Y todo era porque estaba sentado dentro de un avión. Ya está. claro, Entonces, a veces nuestra emoción, nuestra mente, te nos desborda. juega malas pasadas y genera un dramatismo, o sea, sería un dramaturgo perfecto, un guionista de novela negra y a veces de terror, pero tremendo. Podríamos hacer unas películas maravillosas, porque se pone en esa tesitura. Yo en esa tesitura estoy por sacar una libreta y decir, venga, dime más. ¿Y luego qué pasó? Y después, y cuando termina el día, guardo la libreta. Cuando termina el día, lo saco y digo, ¡zas! ¡Zas! ¿Lo ves, cabezón? No ha pasado nada de todo eso. Entonces haría así. Uy. Y mañana lo voy a escribir otra vez. Venga, dime cómo va a ser el día. ¿Cuántos miedos tiene? ¿Qué vamos a hacer? Y se oyen grillos. Cri, cri, cri. No se oye nada ahí. Yo digo, estamos bien, ya podemos empezar el día. Así es. ¿Por qué? Porque si no pasa todo eso, o sea, hubo una ocasión que vino una persona que estaba convencida de que en una fecha concreta iba a morir. Joder, Con un convencimiento, además ya vestía de luto. Y le pregunto si el luto era por un familiar y dice, no, es por mí. ¿en serio? Y yo digo, claro, una amistad me dijo, tienes que hablar con esta persona, dice, porque está muy mal. Y a lo mejor tú le das alguna idea de esas que se te ocurren y yo la escuchaba y yo decía, pero es que voy a morir, es que tal día muero. Digo, vamos a ver, te voy a proponer una cosa. Si tú tal día no mueres, te vas a poner el traje más colorido que tengas y vas a salir a la calle sonriendo. Y vas a empezar a hacer las cosas de otra forma. Digo, porque yo, en la intuición que tengo, a mí el creador me marca que tú ese día no te mueres. Por no, Dios se tiene que equivocar, tu creador se equivoca, tú te equivocas, yo tengo razón, ese día me muero. Bueno, pues nada, hija, dame un abrazo, disfruta de todos los días que te quedan y cuando pase ese día y veas que no te mueres, acuérdate de leerte esta hoja. Le dejé unas directrices, unos consejos apuntados, digo, guárdalo hasta el día siguiente. En el tiempo me dices, amiga, estuvo fatal. Dice, pasó los 3 peores meses de su vida. Entonces al día siguiente no se murió. Dice, y después del día siguiente de esa fecha, la vemos que empieza a cambiar todo y que se encuentra súper bien. Digo, porque leyó la carta, leyó la Si hoja. lo, si lo hubiera leído 3 meses antes, Ya, pues habría disfrutado 3 meses antes, pero si estás en una convicción de eso, o sea, no puede ser que el sentido de tu existencia sea que el universo, que el mundo, que la gente, que todo ser de la creación se cebe contigo. Como si fueras una pelota. No puede ser. por ahí. No existe ser tan importante en la creación, que todo el mundo tenga que estar tocándole las narices. No somos eso, no somos el culo Conforme de... está planteada esta vida, hay cientos de tareas y de cosas que cada uno tiene que hacer diariamente antes que estar pensando en eso. Y el trabajo es individual. Son y media ya. Es que no quiero que tampoco lo No pasa alarguemos mucho nada. porque luego la gente... Sí, No, pues señora, pues luego... les decimos así. Si os ha gustado, hacernos preguntas y grabamos otro. No, que Ríete. no, que el Te van a trabajo ver es reírte, te van a ver reírte, pero díselo, que dile. no, Ha sido un estupendo. placer hablaros de este tema. No, que el trabajo es individual, chicos, que aunque suba mucho la frecuencia y lo que queráis, la subís vosotros, o la subimos todos, o el trabajo es individual y cada uno tiene que responsabilizarse, como ha dicho Loren, y autogestionarse y es por ahí. No Me va a venir recuerda. nadie, no por ti. Nadie, nadie, nadie. Y pues en este momento es lo que siento decir, ¿no? Que
cómo puedes gestionar todo eso y autorresponsabilizarte, pues ayudándote de de la espiritualidad, de la conexión con todo lo que es. Dios está en nosotros, Dios está en ti, Dios está en todo. Armonízate, armoniza todos tus cuerpos, escúchate, siéntete, abrázate, muéstrate, ve la luz que hay en ti, porque desde ahí es donde lo vas a poder expresar y expandir hacia los demás. Y acepta todo, todo lo que es, porque todo es amor, todo es amor, todo es creación, todo es Dios. Yo les voy a decir dos cosas. Si no ves amor en el mundo, siente amor en ti y habrá amor en tu mundo. Correcto, Así de sencillo. bonito. Si no Lo ves es. paz en el mundo, siente paz en ti y habrá paz en tu mundo. Porque no podemos gobernar el mundo de los demás, pero sí somos responsables de nuestro mundo. Es que en función de cómo nos sentimos es lo que vemos, eso está ya más claro que el agua. En función de cómo estás tú es lo que vas a ver y lo que vas a vivir. Lo que vas Lo a vivir. demás, el escenario es el mismo. Mm, El escenario es la tierra para todos. mm. El escenario son nuestros hogares y es el mismo para todos. Sí. ¿Cómo lo quieres vivir? ¿Cómo lo quieres ver? Así que un Está abrazo, en la responsabilidad de cada uno. Un abrazo, muchas gracias, Manuel. un abrazo. Abracitos.